tal? Bienvenidos nuevamente a Semanario. Esta noche vamos a conversar con Gustavo Segre, quien es analista internacional y también consultor económico y con muchas ganas de participar más vivamente o de manera presencial en la política argentina, aunque nos va a contar él mismo por qué terminó bajando su precandidatura justamente a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andás? Buenas noches, muy bien. Gracias por el llamado. Bueno, conocimos finalmente que desistís de participar en las listas, pero hay evidentemente un interés en generar algún tipo de cambio aquí en la Argentina. Sí, por supuesto. Vos sabés que soy uno de los fundadores de Republicanos Unidos. Conseguimos hacer un partido en el medio de una pandemia, que no es fácil. No es fácil hacerlo fuera de la pandemia, imagínate lo que es dentro de la pandemia. Total. Y el 13 de julio conseguimos el registro definitivo, lo cual nos habilita a no tener que depender de ningún partido prestado, sello alquilado, que es un negocio para muchos que tienen partido, que salen a ofrecerlo cuando un candidato tiene la candidatura pero no tiene el partido. Así que estamos muy contentos con eso. Y yo estoy ahora en Brasil, donde resido hace mucho tiempo. Me fue muy difícil llegar la última vez a Buenos Aires y fue ahí que tomé la determinación de no participar, precisamente porque no tenía cómo asegurar que conseguiría hacer la campaña en Buenos Aires y que podría inclusive llegar para votarme, porque no hay vuelos, a pesar de que la disculpa que da el gobierno argentino no tiene nada que ver con la pandemia. Lo cierto es que hay un montón de gente varada y bueno, si no hay vuelos no hay cómo llegar, las fronteras terrestres también están cerradas, de manera que opté por guardarme, voy a seguir en la batalla cultural y como nosotros decimos en Republicanos Unidos, no importa el que lleve el mástil, lo que importa es que flamee la bandera. Así que cualquier persona que esté dentro de la lista me representará perfectamente bien y no hay ningún motivo por el cual esa persona tenga que ser necesariamente yo. Bueno, es una locura de todas maneras lo que estás contando, ¿no? Que desistís de la candidatura por problemas de logística para poder ingresar al país. Pero más allá de eso, la fundación de este partido nuevo tiene que ver con que crees que hay una necesidad por parte de la sociedad de buscar alternativa nueva. Sin ninguna duda, no solamente en las opciones ideológicas, sino en las formas. Fíjate vos que nosotros defendemos ficha limpia, una reducción del tamaño del Estado, terminar con la lista sábana, impulsando la boleta única de papel o urna electrónica, que sean los afiliados o los electores que determinen quién va a entrar a representarlos y que no sea un dedo que determina vos sí o vos no, como ocurre hoy, fuera en Republicanos Unidos, eso no ocurrió, pero sí en las cuestiones de la lealtad partidaria. O sea, si yo te digo, vos vas a ir primera en una lista, tu lealtad no es a los electores, es a mí. Y eso no es bueno para la política. Precisamente por eso, dentro de los ejemplos que damos, el 68% de la población estaba en desacuerdo con la ley del aborto. Sin embargo, la ley del aborto fue aprobada, lo cual prueba que los representantes del pueblo no representaron al pueblo, representaron a aquellos que lo colocaron en una lista, y eso es lo que queremos evitar. En esta cuestión de hacer algo nuevo incluye que los planes sociales sean con contrapartida y no dando recursos del Estado, de los contribuyentes, para que eso se transforme en un intercambio electoral. Yo te doy plata y vos me votás. Que la gente no entre al Estado por militancia, y sí por concurso público, por ejemplo. Apertura de la economía, apertura a nuevos mercados internacionales. Defiendo la ley de responsabilidad fiscal, que entre otras cosas permite que si vos sos intendente o gobernador o presidente, no puedas retirarte de tu mandato con una deuda mayor a la que tenías cuando vos asumiste, porque en definitiva es el recurso público que se debe administrar con eficiencia, entre otras cosas. Bueno, cosa que pocas veces hablamos de propuestas u objetivos de alguien que se presenta justamente a las elecciones. Generalmente la conversación se basa en las críticas al gobierno de turno o al otro, ¿no? Al contrincante. ¿Crees que van a servir estas PASO y sobre todo si simplemente se trata de un termómetro de lo que pueda pasar en las generales o tienen asidero? Yo nunca estuve de acuerdo con las PASO. Yo creo que las PASO es un gastadero de dinero absurdo y si vos lo tomás en estas PASO en particular, pues fíjate que el gobierno no va a tener PASOs más que en 4 o 5 distritos. Entonces no tiene demasiada efectividad. Las PASO te sirve, en nuestro caso por lo menos,
estamos dentro del Frente Juntos por el Cambio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos ayuda esto porque nosotros no tenemos estructura, no hay fiscales suficientes para un partido que acaba de ser formado, y el hecho de estar dentro de una lista que será determinada por las PASO para unas elecciones legislativas nos coloca en una situación mucho más interesante que ir disputando un lugar por afuera, donde además, al principio, nosotros ofrecíamos, por ejemplo, que Javier Milei y nosotros pudiéramos hacer unas PASO liberal, para que haya una sola lista liberal. Okay. Si van muchos parados, terminan no entrando ninguno, y eso es un buen punto para el actual gobierno, que dispersa la oposición, precisamente porque los egos en el liberalismo generalmente son mucho más altos que la propuesta. Por eso, hablando con Ricardo López Murphy el día 23 de julio, que es quien encabeza nuestra lista, me dice: Gustavo, no hay en la historia argentina política nadie que, sabiendo que puede entrar al Congreso, se baje de la lista. Le dije, bueno, eso prueba que somos diferentes. Ahí está. El objetivo. Aprovechándote que estás justamente en Brasil, donde vivís hace muchos años, ¿qué mirada tienen desde afuera sobre la Argentina? Bueno, yo le cambio, viste, el Producto Interno Bruto, el PIB, o el Producto Bruto Interno, dependiendo de cómo se lo mencione. Yo digo que Argentina refuerza el principio del Producto Bruto Interno cambiándole el significado a las 3 letras. Son pobres, brutos e inflacionados. Y esto no lo digo despectivamente, es la ignorancia la que propone el gobierno populista de Fernández, porque en función de la ignorancia la gente no tiene recursos cognitivos para poder defenderse por sí solos y dependen entonces de la ayuda del Estado. La ayuda del Estado que, si fuera precisamente para contrariar la pobreza, no tendríamos cada vez más pobres. Si fuera para ayudar a la educación, no tendríamos gente cada vez con menos recursos cognitivos. Y la inflación, que no deja de ser un negocio para cualquier gobierno, y esto es importante que la gente lo entienda, porque cuando uno tiene una inflación como la de Argentina, arriba del 50% en los últimos 12 meses, recordemos que la recaudación es mensual y va acumulando la recaudación de la inflación del mes que pasó, y solamente ajusta una vez al año. Entonces, tenemos que dejar de mentirle a la gente, es decir, no quieren que se termine la pobreza, no quieren que se termine la ignorancia y tampoco la inflación. Y eso es lo que se observa cuando vos mirás la Argentina desde afuera. Pobreza, ignorancia, inflación, pero no es algo particular de un gobierno, porque pasan los gobiernos y sea de la línea política que fuese y no se terminan de resolver ninguno de estos 3 problemas que vos bien invocás. Claro, pero vos fíjate, ¿por qué es importante un pueblo ignorante? Y de nuevo, aclaro bien, no es peyorativo, es claro, quien claro. Ignora sobre algo. La ignorancia es quien ignora sobre algún tema. No hay ninguna encuesta en el mundo que muestre que gente con conocimiento y educación vote mayoritariamente gobiernos populistas. No existe. Entonces, ¿cuál sería el negocio para un gobierno que requiere de votos tener una población culta que después no lo vota? Lo mismo con la pobreza. O sea, fíjate vos que tenés un promedio de casi 50% de la población argentina por debajo de la línea de pobreza. Cuando vos tenés el grado de sueldos promedios, está solamente un 15% arriba de la línea de pobreza. O sea, estamos yendo a un punto de no retorno. Y esto es importante que la gente se dé cuenta, porque cuando vos no tenés la posibilidad de valerte por sí solo, requerís y de alguna manera presionás al Estado para que te ayude. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Te ayuda, pero te dice, mirá que si gana el otro, te van a cortar el plan. Con lo cual genera esa dependencia electoral que es macabra, y que vos fíjate cómo la justifico con números. En el año 1996 empiezan los planes sociales, efectivamente con recursos, porque habían empezado con la caja PAM de Alfonsín, y había 116.000 planes sociales. Estamos hablando de 1996. ¿Cuánta gente aportaba en el sector privado? 6 millones de personas. En el 2002, bajo la crisis del 2001, aumenta la cantidad de planes sociales a 2 millones. ¿Cuánta gente aportaba en el sector privado? 6 millones de personas. Hoy son 21 millones de planes sociales. ¿Y cuánta gente aporta en el sector privado? 6 millones de personas. Con una agregada. En el 2002 había 2.400.000 empleados públicos. Hoy 4 millones y medio son. Entonces la cuenta no da. La gente que recibe el plan no va a aportar para jubilarse, pero en algún momento se va a jubilar. ¿Y el recurso sale de dónde? Entonces, esa es la generación de la pobreza, la ignorancia y la inflación.
Sí, yo coincido también, y es más, creo que cuando me toque jubilarme, directamente la jubilación como hoy existe ya no va a estar, así que habrá que pensar en una inversión paralela para poder subsistir más adelante. ¿Qué papel tiene la Argentina dentro del Mercosur en este momento? Es el ancla que complica la velocidad del barco, haciendo alusión a los barcos que generalmente utiliza el presidente Fernández. Vos fíjate que Uruguay y Brasil están con economías de escala muy diferentes entre ellas, los dos proponiendo reducción de los impuestos de importación extrazona, o sea, que son importados desde afuera del Mercosur, y amplitud para que se pueda negociar con otros mercados. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que si Argentina no produce determinado bien o insumo industrial, puede importarlo sin pagar impuestos de importación para que eso genere una reducción en el costo de producción. El gobierno argentino no quiere. Y la explicación es fácil, porque hoy el impuesto de importación es un recurso para el Estado, recurso que precisa para seguir dando planes sociales y pagando cosas que no tienen sentido. Entonces estamos mirando para el otro lado, vemos el otro Mercosur, un Mercosur de protección, que es lo que no quieren los dos socios, Uruguay y Brasil, y que apoya Paraguay también. Entonces queda rezagada Argentina en la posición de Uruguay, Brasil y Paraguay, y estamos siempre al revés del pepino, o sea, estamos en el sentido opuesto hacia donde va la economía mundial, dicho sea de paso, y a donde apunta el Mercosur hoy, que en 30 años hizo acuerdo apenas con 4 países, o sea, queda claro que el Mercosur como está no está siendo muy efectivo. Para terminar, y si puede ser breve, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Qué crees que va a suceder? Bueno, hay 25% de la disonancia cognitiva militante que vota al kirchnerismo, no importa lo que le digan y no importa lo que vean, no importa las fotos que vean en las fiestas de la Quinta de Olivo, no interesa, lo va a seguir votando por esto que menciono, de esa relación electoral, te doy plata, me votas. El otro 25% va a votar a la oposición y hay un 50% que tiene que elegir a dónde votar. Y creo que va a ser una pérdida para hoy el gobierno. No sé si las PASO, lo que me interesan son las legislativas, porque si pierden las PASO van a darle más a la maquinita para soltar más recursos, para darle más plata a la gente y que los vote precisamente por esta ayuda que es tan dañina para la sociedad. Gracias, Gustavo. Un placer. Que siga muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa. Antes, contarles quién es el ganador, ganadora de nuestro súper concurso de la picada Ulú. Allí está el teléfono también de nuestra producción, pero la ganadora fue Adriana, documento terminado en 051. Ponemos ya en pantalla la pregunta del famoso ¿quién dijo? Para que contesten a través de Instagram e inmediatamente están participando. ¿Quién dijo? Azar es una palabra vacía de sentido. Nada puede existir sin causa. Va de nuevo entonces, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Azar es una palabra vacía de sentido. Nada puede existir sin causa. La contestan en Instagram, nos buscan como Semanario TV y ya están participando. Pausa, ya venimos.